Este programa es integral y eso es lo que más me gustó, porque por una parte tienes los elementos técnicos, ya sea en términos legales, tributarios, las partes esenciales técnicas, pero por otra parte tienes los elementos relacionales y psicológicos que son tan importantes en las empresas familiares. Me ha traído varios conceptos claves que me aterrizan un poco en cómo podemos estructurar todo lo que es desde la parte de la familia y cómo esto se conecta con la empresa. Poder ordenar un poco todo lo que es el protocolo y gobierno familiar, lo que conlleva tener una empresa familiar, primero que todo, poder identificar las funciones, las obligaciones, básicamente tener como muy claras las reglas del juego como de cara a llevar mejor una empresa familiar. Creo que se alinea bastante bien con la forma en que las familias deberían abordar las sucesiones y la forma de trabajar en familia. Pablo, Sí, ya comenzamos. Puede dar la bienvenida. sí, ya estamos, son las 9 de la mañana, así que vamos a comenzar con esta charla organizada por el Instituto de Directores. Les damos la bienvenida, les agradecemos por la enorme recepción de esta invitación, que ha sido muy aceptada, lo que quiere decir que hay un enorme interés por escuchar qué perspectivas, qué oportunidades se abren con ocasión de este tratado de doble tributación con Estados Unidos, que es un tema que viene de antiguo, de ahí les vamos a explicar, y que puede ser sumamente atractivo para inversionistas, tanto chilenos invirtiendo en Estados Unidos como americanos invirtiendo en Chile. Y para eso van a acompañarme en este panel Nicolás Brancoli. Nicolás Brancoli es socio de EY, del área de impuestos internacionales, que junto a Benjamín Mosela, que es senior manager, abogado también, y que en este minuto está en Nueva York, justamente en la oficina de EY en Nueva York, hace ya casi un año, y que vivió en directo lo que fue la última milla de la tramitación de este proyecto, para que nos cuente un poco cómo fue la mirada desde Estados Unidos, la recepción, la noticia de este tratado. Entonces, el formato, nosotros vamos a mostrarles, presentarles los aspectos que nos parecen más relevantes, de más interés para ustedes. Está abierto un chat para preguntas que las vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando, y una vez que hayamos terminado la presentación también vamos a dejar un espacio para que hagamos preguntas y podamos tener una conversación más que una presentación de láminas que se las vamos a hacer llegar. Y para no quitar más tiempo a nuestros panelistas, les doy la bienvenida a Nicolás para que comience con la presentación. Perfecto, muchas gracias Pablo. Voy a proyectar, ustedes me avisan por favor cuando se pueda ver. Ahí ya se está viendo. Dale, perfecto. Sí. Buenos días a todos, encantado de estar aquí. Como decía Pablo, la idea es que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan, nosotros las vamos viendo y respondiendo a medida que vayan saliendo, así que para que sea lo más dinámico posible, las podamos ir a atender sus preguntas en la medida que sea posible. Entonces, un poquito de historia para partir. Esto es un convenio que partió hace mucho tiempo la negociación, fue en el 99, 1999, cuando comenzaron las negociaciones.
El convenio se firmó el 2010, o sea, llevamos un montón de tiempo con el convenio firmado. El Congreso chileno lo ratificó el 2015 y de ahí en adelante estuvo parado, estuvo estancado durante mucho tiempo, los últimos años, por un senador republicano que no, en conjunto con otros convenios, no lo quería aprobar por varias razones. Eh, y en junio de 2023, básicamente el convenio de doble tributación entre Chile y Estados Unidos se aprueba por el Congreso americano. Hay un montón de especulación ahí de las razones. Algunos dicen que fue por el tratado que nosotros aprobamos con China, por la carrera por el litio. Hay un montón de teorías ahí que quizás Benjamín, que estuvo más de cerca, nos puede comentar. Pero la realidad es que el convenio en agosto de 2023 y en septiembre ya se intercambiaron algunas notas diplomáticas, se aprueba por el Congreso de Estados Unidos con algunas reservas, es decir, con algunos cambios bien específicos a propósito de impuestos muy particulares de ellos, que son el BIT y otros temas más específicos de deducción de gasto. Entonces, al final, lo que pasó fue que la tramitación volvió a Chile, ¿cierto? Porque estos cambios implicaron que Chile tenía que nuevamente aprobarlo. Y eso pasó en tiempo récord. La verdad que cuesta recordar un convenio que haya sido tramitado tan rápido una vez que llegó a Chile de vuelta para su tramitación final y se intercambiaron las notas diplomáticas en las finales en diciembre. ¿Ya? Y eso implica que el tratado está vigente, se encuentra vigente desde el 1 de enero de 2024. Eh, Esa es la regla general y para pagos, flujos que se efectúen desde Chile al extranjero, desde Estados Unidos al extranjero, los impuestos de retención, las reducciones o los beneficios a los impuestos de retención aplican desde el 1 de febrero. Entonces hay que tener un poquito cuidado con esa vigencia especial. Benjamín, no sé, ahí te dejo a ti si nos puedes comentar un poquito más la interna de esta tramitación récord con Sí, tiempo. em, tiempo récord, es verdad, Nicolás. Oye, gracias por la invitación. Quizás en 30 segundos simplemente para terminar esta pincelada histórica, porque ya en realidad todo esto es historia. Afortunadamente ya tenemos un tratado vigente, está en pleno vigor. Ese senador famoso que bloqueó el tratado desde el año 2010 es Rand Paul. Afortunadamente se le pudo hacer un muñequeo porque gracias a a Chuck Schumer, que a propósito del litio y precisamente porque estaba China detrás, más o menos en febrero pudo meterle presión a lo importante que es aprobar este tratado. Entonces, desde febrero de 2013 empezó toda una carrera legislativa y de marketing del tratado a nivel, o sea, mucho lobby para que los senadores aprobaran, ratificaran finalmente el tratado. Y podemos ver, o sea, en junio se ratificó por el Senado y desde que llegaron las notas diplomáticas, que fue en septiembre a Chile, pasaron solo un mes y medio para que Chile nuevamente, en tiempo récord, ratificara el tratado. O sea, eso nos demuestra lo importante que es el tratado para Chile y lo rápido que se dio toda la tramitación legislativa desde que se ratificó. Eso yo te diría. Está ahí en silencio. Estás con mute, eso. Quizá partir con un par de puntos conceptuales de cómo se va a aplicar este convenio. Yo creo que es importante hacer un recorrido conceptual para entender bien cómo impacta. Eh, Chile y Estados Unidos tienen sistemas diferentes, ¿ya? Y eso es importante entenderlo. Chile tiene un sistema integrado, ¿ya? Un sistema integrado, yo creo que ustedes ya muchos conocen el concepto porque lo hemos discutido en todas nuestras múltiples reformas, pero básicamente significa que el impuesto que pagan las empresas, ¿cierto? Es crédito contra los impuestos finales. Los impuestos finales en Chile son impuestos global complementario o impuesto adicional. El primero lo pagan los residentes en Chile, el segundo lo pagan los no residentes, empresas o personas. Entonces, básicamente aquí en el ejemplo se ve, Chile 2 paga el impuesto general a las utilidades, paga el 27% de impuestos de primera categoría, lo reparte a Chile 1, acuérdense que los dividendos entre empresas no pagan impuestos, pero una vez que el flujo llega a la persona natural, ahí se paga ese global complementario con tasas progresivas, y ese impuesto se paga con el impuesto pagado en la empresa y con el saldo se paga con el cheque final al fisco que todos pagamos en abril de cada año.
El sistema desintegrado, que es el que tiene Estados Unidos, básicamente es, ahí se me cambió la lámina, al parecer, ahí sí. Básicamente implica que el impuesto corporativo pagado por las empresas, que en el caso de Estados Unidos es 21%, no es crédito contra los impuestos finales. ¿Ya? Simplemente son dos impuestos separados que se pagan cada uno de forma diferente. Nosotros estamos bastante acostumbrados al sistema integrado, pero no es tan común como uno pensaría, ¿ya? Son solo 8 países los que tienen el sistema integrado dentro de la OECD. Y la mayoría tienen el sistema básico, sistema general o sistema desintegrado, ya para darle un poquito de contexto de que nuestro sistema no es el más común en el mundo. Eh, y también comentarles dos cosas bien específicas sobre el sistema americano que creo que es importante también destacar, que son dos particularidades. Primero, que a nivel personal los impuestos, en Estados Unidos se aplican impuestos federales y estatales. Es decir, no es lo mismo a nivel personal vivir en Nueva York que vivir en Miami, ¿ya? El impuesto es más caro en Nueva York que en Miami que en Florida, ¿ya? Entonces es importante considerar que Estados Unidos, al tener este sistema, hay que mirar ambos impuestos. Y segundo, Estados Unidos tiene una particularidad que se usan mucho las entidades transparentes. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, en el dibujo, Estados Unidos 2, USA 2, puede ser dueño de un inmueble, puede ser dueño de un activo. eh, Legalmente es una compañía propiamente tal, pero tributariamente no existe porque es transparente. ¿Qué significa eso? Que todos los resultados de esta empresa los atribuye a, en este ejemplo, USA 1, que probablemente sea una corporación que paga el impuesto corporativo consolidando toda la atribución que le proveen todas estas compañías transparentes que están aguadas. Y ahí eso es bastante común, es una especie de consolidación que para nosotros es algo que no es normal y no es común porque no tenemos ese sistema, ¿cierto? Nosotros todos los RUT en Chile de empresas pagan sus impuestos, a diferencia de este sistema americano que después va a tener cierta implicancia en las estructuras que vamos a ver después. Aquí también es importante ver qué busca resolver este convenio, ¿ya? Y la respuesta básica, la respuesta evidente es busca resolver la doble tributación. Pero hay que pensar un poquitito qué es eso, ¿cierto? Eh, si yo tengo en este ejemplo que se muestra una sociedad de Estados Unidos que tiene un activo inmobiliario y cuyo dueño es una sociedad al final del día chilena, el activo inmobiliario puede generar renta, de arrendamiento, de venta, etcétera, y esa compañía en Estados Unidos paga su impuesto, paga el 21% del Corporate Income Tax, el impuesto corporativo americano. Después, esa compañía distribuye los flujos a Chile y esa distribución de dividendos aplica una retención de un 30%. ¿Ya? Eso es sin convenio. Ojo, después vamos a ver cómo impacta el convenio. Entonces, esa renta, si se fijan, esa misma renta tributa en Estados Unidos y tributa en Chile. Entonces, la misma renta tributa 2 veces en los dos países y esa es la famosa doble tributación. Entonces, los convenios tienen por fin, como objetivo, reducir la doble tributación o eliminarla de frente. Ya muchas veces no se logra una eliminación completa, sino que solo una reducción que dificulta el intercambio de bienes, servicios, personas, tecnología, etcétera. Hay otros fines, intercambios de información, cooperación, prevenir la evasión, mayor certeza y un montón de otras cosas, pero obviamente, como dice su nombre, la doble tributación es la preocupación esencial. En general, los países, ¿cómo resuelven este conflicto a través de los convenios? A través de dos conceptos fundamentales, ¿ya? Que son el país de residencia y el país fuente. El país fuente es donde se generan los ingresos, ¿ya? Y el país de residencia es donde reside el individuo o compañía que percibe esa renta. Entonces, en mi ejemplo, Estados Unidos, como generó la renta, es el país fuente, y el país de residencia es Chile porque percibió esa renta. Entonces, ¿cómo se resuelve este conflicto? Básicamente dándole la potestad tributaria al país fuente o al país de residencia. Y son tres, les diría, tres posibilidades. Primero, que se conceda la potestad tributaria, es decir, se le da la facultad de gravar esa renta solamente a uno de esos estados. Se le concede la potestad, la otra posibilidad, a ambos estados, pero a uno de ellos se le limita el impuesto que puede aplicar.
o ambos estados pueden aplicar los impuestos que su norma local determine, pero uno de los países se compromete a dar crédito contra sus propios impuestos por los impuestos pagados en el extranjero. Entonces les diría que son esas tres las fórmulas más clásicas de resolver o intentar resolver este problema de la doble tributación. Y la receta es variada. La receta es variada dependiendo del tipo de renta, del convenio, de los países, etc. En términos generales, los convenios OECD tienden a dar privilegio al país de residencia para gravar la renta, ¿ya? No así tanto el modelo de la ONU, que es un poquito distinto, que está pensado un poquito más en los países de en vías de desarrollo, entonces equipara un poquito las facultades de gravar la renta al país fuente. Entonces, en este ejemplo, si Estados Unidos reparte un dividendo a Chile, ese impuesto de retención de 30%, ahora con el convenio, baja vamos a ver ahí, Benjamín lo va a explicar, baja a 15 o 5%, ¿ya? Entonces, básicamente, dentro de las fórmulas que les comenté, es la segunda. Es decir, Estados Unidos también puede aplicar impuestos a esa renta, Chile de forma completa, Estados Unidos de forma reducida con una limitación a la tasa aplicable. Entonces, no se resuelve el problema de doble tributación, pero se reduce considerablemente porque esa tasa de retención a los impuestos baja de, como les digo, de 30 a 15 o 5% en algunos escenarios. Entonces, esa es la fórmula que los países al final buscan resolver estos conflictos de doble tributación y el convenio con Estados Unidos hace lo mismo. Eso a modo conceptual general para ir un poquito más en detalle ahora de los beneficios que específicamente conlleva este convenio. Benjamín, te paso a ti la palabra. Claro. Veamos acá rápidamente y distinguiendo entre pagos desde Estados Unidos a Chile, ya que es esta primera lámina, y luego pagos desde Chile a Estados Unidos. Y esto recogiendo un poquito el comentario que dejaban en el chat. Precisamente acá solamente estamos hablando de impuestos de retención, es decir, estas remesas, estos pagos que se hagan desde Estados Unidos o desde Chile, que están afectos a un impuesto que lo llamamos impuesto de retención o impuesto adicional o withholding tax, ¿ya? En el caso de estos pagos que se hagan desde Estados Unidos, básicamente identificamos 5 tipos de remesas, ¿ya? Que son los que están acá: dividendos, intereses, servicios, regalías, ganancias de capital. En el caso de los dividendos que se paguen desde Estados Unidos, como adelantaba ahí Nicolás, el beneficio del tratado es súper potente. La tasa de retención hoy día es un 30%, con el convenio baja al menos un 15%, y si es que tenemos un 10% más de los derechos a voto de esa sociedad que está repartiendo dividendos, baja un 5%. O sea, el ahorro potencial son casi 20 puntos. Yo te diría que este es uno de los beneficios más potentes de los pagos desde Estados Unidos a Chile, ¿ya? Benjamín, Luego, ¿podrías tratar de explicar si eso ya aplica a flujos que se hayan pagado desde enero? Porque ya. como explicaste la vigencia especial, para explicar si aplica para flujos desde enero o solo a partir de febrero. Súper buen punto. O sea, como veíamos en la primera lámina, para los que se conectaron un poquito más tarde, si bien el tratado ya está vigente, hay una distinción en relación a los impuestos de retención, y que son precisamente los impuestos que aplican estos pagos que estamos viendo acá, ¿ya? Es decir, dividendos, intereses, servicios, regalías, ganancias, que son básicamente la mayoría de los pagos que se hagan. Para esos casos, el tratado va a estar vigente a partir del 1 de febrero. Y es razonable poder estimar que es para aquellos pagos que se hagan a partir del 1 de febrero. Hay ciertas sutilezas, obviamente siempre hay que ver si es que estamos hablando de pagos relacionados o no, pero más o menos, en términos generales, uno puede decir si ese pago ocurre a partir del 1 de febrero de este año, debiera poder aplicar la tasa reducida de convenio. O sea, no sé si hay alguna duda adicional, pero esto es súper importante tenerlo claro, y como decía, uno de los beneficios principales en pagos desde Estados Unidos son los dividendos. Luego están los intereses, que de nuevo la tasa acá de retención general es un 30%, pero este es un beneficio más bien relativo porque en la mayoría de los casos, de acuerdo a la experiencia, pocas veces o no es tan común que se aplique esta tasa del 30%, porque lo que estamos pagando
son intereses a bancos o estos intereses por portafolio, intereses que en realidad no quedan afecto a retención, pero en el fondo si estamos en el escenario en que estábamos pagando un 30, es decir, que nos retenían un 30 en Estados Unidos, la tasa va a bajar un 15 por los primeros 5 años y luego queda en un 10. ¿Ya? En servicios, al igual que en Chile, como lo vamos a ver, la tasa, es decir, estos pagos pueden quedar exentos de tributación. Cualquier servicio que se pague en el fondo, por servicios que esté prestando Estados Unidos. Y luego tenemos las regalías, que también es un beneficio relativo, te diría, al igual que las ganancias de capital. Yo diría que estos dos los podemos ver en conjunto, porque en general estos no están afectos a retención en Estados Unidos si es que se cumplen ciertos requisitos, pero si es que estamos en un caso en que hay un pago de Estados Unidos a Chile de una regalía que estaba afecta a tributación, esta se reduce a un 10%. ¿Ya? Ganancias de capital, prefiero dejarlo ahí porque después vamos a ver unos ejemplos particulares con ventas de inmuebles que pueden ser un poquito más interesantes y cómo podría aplicar tributación o no. Entonces, podemos pasar ahora rápidamente al caso opuesto, ¿ya? Es decir, pagos desde Chile a Estados Unidos. De nuevo, partir con los dividendos, acá no hay ningún beneficio. Y esto es algo que en general le llama la atención bastante al cliente americano, ¿ya? Es decir, cómo si en el convenio se establece que la tasa baja y Estados Unidos la va a bajar, de hecho, ¿por qué Chile no la baja? Chile va a seguir aplicando su 35% de impuesto adicional por esto que se llama la cláusula Chile, ¿ya? No sé si vale la pena entrar en ese detalle, pero dividendos que se paguen desde Chile a Estados Unidos siguen estando afectos a un 35%, con la posibilidad de acreditar, como explicaba Nicolás, este 27% de impuesto corporativo. Intereses, tasa general que aplica en Chile es un 35%, en algunos casos calificados, que es cuando se paga instituciones financieras o ese tipo de acreedores, la tasa puede ser 4%, pero de nuevo, si estamos en el caso general, este 35% eventualmente disminuiría a un 10% y 15% por los primeros 5 años. ¿Ya? Eso es igual al caso que estábamos viendo, es decir, de pagos desde Estados Unidos a Chile. Luego servicios, lo mismo, no están afectos a tributación en la medida que se cumplan ciertas condiciones, que básicamente que los servicios no se presten desde un establecimiento permanente en el otro país. Regalías, aquí sí hay un beneficio real, en el caso de pago de regalías desde Chile a Estados Unidos, que la regla general es que las regalías están afectadas un 30% y estas se reducen a un 10%. De nuevo, hay un descuento bien potente en la tasa. Ganancias de capital, es decir, un activo chileno que es vendido por un norteamericano, la regla general es que esa ganancia de capital, es decir, la diferencia entre el precio y la inversión y el costo, es un 35%, esa es la regla general. Con el convenio esta puede bajar a un 16%. Es decir, una compañía americana, por ejemplo, vendiendo acciones, una sociedad en Chile, ¿ya? Podría eventualmente estar sujeto a una tasa de un 16%. Las reglas básicamente tienen que ver con la cantidad de participación que se tiene en esa sociedad chilena, que la limita a un 50% en el caso de sociedad anónima, es decir, quien vende no puede tener un 50% más, o un 20% en el caso de derechos sociales. Aquí yo creo que sí vale la pena mencionar rápidamente, puede que no sea mucho del interés de esta audiencia, pero si tenemos una compañía americana con acciones abiertas, de sociedades anónimas abiertas en Chile, que se transen en bolsa y cumplen otras condiciones, que es este artículo 107, que yo creo que bien conocemos, y que desde septiembre de 2022, 3, Nico, ya creo que 2022, no está vigente la exención. Con el convenio se recompone esta exención. Es decir, la venta de estas acciones de sociedad anónima abierta
y cumplan ciertas otras condiciones, es decir, que básicamente se adquieran y vendan en bolsa, van a poder estar exentos. Eso súper rápido, qué es lo que está pasando con los impuestos de retención en el convenio. Hay un par de preguntas interesantes que están llegando varias preguntas, hay algunas bien buenas. Si quieren, ahí comentamos rápido. Una pregunta, Ricardo, pregunta, en el caso de los servicios, al quedar exentos o no de retención, quedarían afecto a IVA. Y eso es bien importante, efectivamente. No sé si se acuerdan, y le expliqué estos tres modelos en el fondo para reducir la doble tributación. Uno, y el más radical, es dejar en el fondo toda la potestad tributaria en el país de residencia. Entonces, si Estados Unidos paga un servicio a Chile, ese servicio en Estados Unidos no puede estar afecto a impuestos de retención. Entonces, toda la potestad tributaria se radica en el país de residencia, Chile. Entonces, eso implica que servicios entre Chile y Estados Unidos, generalmente, salvo excepciones muy puntuales, no van a estar afectos a impuestos de retención. Y en el caso de servicios pagados de Chile a Estados Unidos, bien relevante eso, porque algunos se acordarán que, claro, basado en este cambio de norma reciente, cuando hay un flujo de Chile al extranjero que está afecto a impuestos de retención, impuesto adicional, no está afecto a IVA, salvo casos de laboratorio, pero generalmente no está afecto a IVA. Pero cuando ese flujo está exento de impuesto adicional por alguna exención local o por un convenio como este, podría estar afecto a IVA, ¿ya? Si es que es un servicio afecto y prestado y utilizado en Chile. Entonces, efectivamente, podría tener un impacto en IVA que hay que revisar bien ahí, atacando la pregunta o respondiendo a la pregunta de Ricardo. También ahí Elías pregunta si esta reducción de 5% de withholding tax aplica al LLCs, y la respuesta es sí, podría aplicar al LLC porque al final hay LLCs que se tratan como entidades opacas o entidades como corp. Se tratan como corp a pesar de ser jurídicamente una LLC. Cuando pagan dividendo aplica la misma lógica. Hay un par de preguntas también con respecto a la vigencia, en pagos que se devengaron este año pero se pagan el próximo. También es una discusión que hemos tenido largamente y ahí la respuesta corta es para pagos a no relacionados, la verdad que lo que manda ahí es el devengo, ¿cierto? Si es que una renta se devengó en 2023, el año pasado básicamente no podrían aplicar estos nuevos beneficios del convenio. Si es un pago relacionado y se paga durante los periodos de vigencia, es una zona gris que la verdad que podría eventualmente argumentarse que sí, ¿ya? Eso para responder un par de preguntas. Dale, Benjamín. Ya, o sea, sin el ánimo de extenderme más de lo necesario, yo creo que esta tablita es básicamente el resumen de lo que ya conversamos. Podríamos enfocarnos en los dibujitos que están abajo, que no, distingue entre es Chile el que tiene una inversión en Estados Unidos, es decir, es Chile el que está recibiendo pagos, eso es lo que está a la izquierda, o Chile el que está haciendo pagos. Y acá, relacionado precisamente con lo que comentaba Nicolás y una de las preguntas que nos llegaron, una cosa es tener el convenio, una suerte de presencia en Chile o en Estados Unidos, y otra cosa es que el convenio efectivamente aplique, ¿ya? Y aquí un ejemplo súper sencillo, por ejemplo, en el caso de Chile teniendo una inversión en Estados Unidos, ¿ya? Si Chile está invirtiendo en Estados Unidos, pero esa inversión desde Chile es en un FIP, por ejemplo, ese FIP es un clásico ejemplo de que no es sujeto a los beneficios de convenio. Es decir, ahí no aplican los beneficios del tratado y en el caso del dividendo que estábamos viendo, iría con la tasa general que ya conocemos de impuesto de retención, que es un 30%, y no podría aplicar el 5%. Por ejemplo, entonces, si esa misma inversión se hace desde una sociedad por acciones o una sociedad anónima, una sociedad común y corriente, sería razonable estimar que sí sería sujeto de convenio y en ese caso podría aplicar la tasa reducida de 5%. ¿Ya? Por el otro lado, es decir, desde Estados Unidos invirtiendo en Chile y vinculado a cada una de las preguntas que nos llegaban, típicamente las LLC se han clasificado como no sujetas a los beneficios del convenio, a menos que tengan el tratamiento de una corp, ¿ya? Y sean opacas, que es básicamente que paguen impuestos en Estados Unidos,
¿ya? Entonces, ahí está la distinción. Si es opaca y es tratada como core, se aplican los beneficios de convenio y podríamos estar sujetos a las tasas reducidas que veíamos anteriormente. Perfecto. Hay un par de preguntas de tributación de directores. En el fondo, si compañías chilenas pagan a directores extranjeros y lamentablemente los convenios no ofrecen mucha solución a esa doble tributación, ¿ya? Entonces, para que tengan presente que esto no es este convenio no es distinto al resto en ese sentido y lamentablemente no ofrece una tasa especial. Ya, vamos a revisar un par de estructuras típicas de inversión inmobiliaria, de inversión en instrumentos financieros. Eh, y como tiene varios condimentos aquí, Pablo y Benjamín, encantado que intervengan lo que ustedes estimen conveniente, pero a modo bien general, una estructura común es Chile, como se ve en el dibujo, invirtiendo en una compañía extranjera. Aquí pusimos un par de banderas, Luxemburgo y Canadá, pero pueden ser muchísimas otras las alternativas, que invierte en una sociedad americana y esa sociedad americana tiene un inmueble. De nuevo, como les expliqué en un inicio, generalmente estas estructuras en Estados Unidos son más complejas, pueden tener un montón, esa compañía americana que aparece en el dibujo puede tener un montón de otras LLC abajo que invierten directamente en los activos, ya que son transparentes. Entonces, para todos estos efectos, esa USA que aparece ahí en el dibujo es la Corp que consolida los resultados, ya que paga los impuestos en Estados Unidos. Aquí, para efectos chilenos, es bien importante revisar, históricamente ha sido así, son dos puntos, les diría. Primero, revisar si esta estructura genera rentas pasivas o no. Y para eso hay que revisar si es que los activos inmobiliarios son controlados por la estructura o no. ¿Ya? Si yo tengo 50% más del inmueble o tengo menos de eso. Por ejemplo, en el caso de fondos inmobiliarios donde tengo menos de un 1%, eso podría llegar a ser pasivo. Si yo tengo un 60% de un proyecto de desarrollo inmobiliario, eso podría ser no pasivo. ¿Ya? Entonces, esa distinción es importante. Si tengo un problema o un eventual efecto de renta pasiva, hay que revisar si esa holding extranjera es o no controlada por algún contribuyente chileno, ¿ya? Porque si es controlada por algún contribuyente chileno, podría devengar esa renta, tener que reconocerse esa renta pasiva en Chile, ¿ya? Porque si no es controlada, eso no ocurre, ¿ya? Y ustedes se acordarán de otro webcast que hemos hecho acá mismo, que hay un montón de alternativas o estructuras que implican no controlar una estructura extranjera, ¿ya? Básicamente que ningún contribuyente, persona natural o sociedad tenga más del 50% de, en este ejemplo, la holding canadiense o luxemburguesa. Eso. Y otro tema relevante es el uso de los créditos por impuestos pagados en el extranjero, es decir, que los impuestos americanos se puedan usar como crédito en Chile. Y aquí también va a depender si yo tengo más de un 10% de la inversión o no. ¿Ya? Entonces hay que conjugar todas esas cosas para medir la eficiencia. Viendo al punto esencial del convenio, o qué implica en términos de cambio esta aprobación del convenio de tributación, Estados Unidos, cuando paga esta estructura dividendos, se aplica un 30% generalmente de retención, es decir, lo mismo que aplicaría en el caso de Chile sin convenio, como explicaba Benjamín, porque todos esos países, a pesar de muchos de ellos tener convenios con Estados Unidos, generalmente son transparentes, son compañías transparentes que no pueden invocar los beneficios del convenio. Entonces, esa tasa de retención del 30% efectivamente se incurre. ¿Qué pasaría ahora con una inversión directa de Chile? Es decir, si eliminamos esa holding. Si eliminamos esa holding en el extranjero, podría ocurrir que esa tasa de retención baje a un 5% incluso en los escenarios ahí que comentó Benjamín. Y además, en todos los escenarios se podría usar ese impuesto pagado en Estados Unidos como crédito contra el impuesto de primera categoría o lo complementario que se pague en Chile. Entonces, aquí la invitación un poquito es no desarmar todo lo que se ha hecho, estas estructuras que se muestran al principio,
pueden seguir siendo convenientes por un montón de razones, pueden seguir siendo eficientes o legalmente ofrecer protección, o sea, hay un montón de razones no tributarias. Entonces podría ser perfectamente una estructura que siga valiendo la pena, pero dado este cambio de tasa, es decir, esta reducción importante de tasa, es importante ver la eficiencia, ver si es que efectivamente una inversión directa desde Chile podría llegar a ser más conveniente, dado estos dos elementos que les digo, la reducción de tasa y la posibilidad de usar como crédito los impuestos pagados en Estados Unidos contra los impuestos chilenos. Y al final, tratando de parafrasear también lo que dijo Benjamín, una inversión de capital, es decir, cuyo retorno son dividendos, tenía una tasa más o menos de casi un 45%, considerando el impuesto corporativo de Estados Unidos, la retención de un 30% en Estados Unidos y el 27% de impuesto en Chile. ¿Ya? Da una tasa más o menos efectiva de 45%, que es una brutalidad. Ahora baja más o menos un 27%. ¿Por qué? Porque el impuesto de retención baja, se puede usar como crédito en Chile en todos los escenarios. Antes también se podían en muchos de ellos, pero ahora en todos los escenarios se podría utilizar de inversión directa. Entonces, la verdad que la reducción de tasa es bien importante. Y lo mismo pasa con el financiamiento a través de deuda. ¿Por qué? Porque los intereses antes pagaban también un 30%, y no se podía usar ese interés como crédito en Chile. Así de simple. Y ahora bajan las tasas de retención a un 15 y en el futuro un 10. Y además se puede usar ese interés, ese withholding tax, ese impuesto de retención, se puede usar como crédito contra los impuestos que se gatillen en Chile. Entonces, la verdad que la reducción de tasa también es dramática en ese caso. Hay un par de cosas adicionales o temas adicionales que hay que considerar en estas estructuras inmobiliarias, que son FIRPTA, ¿cierto? Cuando se venden sociedades que tienen activo inmobiliario. Y además hay ciertas estructuras bien típicas en Estados Unidos que siguen y van a seguir funcionando. Por ejemplo, en la primera estructura, esa sociedad en Estados Unidos que aparece como USA, muchas veces hay grupos que invierten en proyectos inmobiliarios y cada proyecto tiene su propia sociedad. Cuando se vende el proyecto, llegan las utilidades a esa compañía en Estados Unidos y en vez de esa compañía repartir las utilidades como dividendo y aplicar un 30% de retención, esa sociedad se liquida. Y esas utilidades no son dividendos para efectos americanos, sino son liquidation proceeds, como lo llaman ellos, y eso iría sin retención, ¿ya? Pero obviamente tener una sociedad por proyecto inmobiliario y liquidarlo implica una ingeniería ahí legal y logística mayor, entonces, pero va a seguir siendo una alternativa posible. No sé, ahí Benjamín, Pablo, si quieren ustedes agregar algo. Si no, paso a la siguiente. Y esto también bien rápido, por razón del tiempo, estructura de inversión financiera, ¿cierto? Llámese bonos, acciones, etcétera. También la lógica es bastante parecida a lo que les acabo de comentar. Una estructura de inversión directa, y esto también aplica a inmuebles, que creo que no lo mencioné, una estructura de inversión directa en el activo, es decir, en la inversión financiera o en una sociedad, en el caso anterior, que tenga un activo inmobiliario, no se recomienda a los efectos americanos por temas de estate tax, por temas de herencia americano. Entonces, siempre se recomienda tener una sociedad extranjera que sea dueño de los activos, ¿ya? Para que sepan que ese va a ser el consejo americano que van a recibir siempre si es que llaman a alguien para pedirle consejo en ese sentido. Entonces, aquí la pregunta es, ¿conviene una inversión directa de una sociedad chilena en el activo, en este caso inversión financiera, o me conviene a través de una holding en el extranjero? Y aquí la discusión es la misma que les acabo de comentar. Una inversión directa de Chile tiene una reducción de tasa, ¿cierto? Que es de 30%, baja un 15%, un 5% en el caso de dividendo, y en el caso de intereses baja en un futuro cercano a un 10%. Entonces, la verdad que es bastante interesante la reducción y podría hacer sentido una inversión directa. Y se pueden usar en ambos casos como crédito los impuestos pagados y retenidos en Estados Unidos. Y en el caso de una holding extranjera, probablemente, salvo situaciones bien específicas, esos dividendos o intereses van a estar afectos a una retención normal. Ojo aquí que la inversión financiera está sometida a un montón de regímenes distintos, dependiendo del tipo de instrumento. Entonces, esto es un concepto bien general, hay que revisar
si esos instrumentos tienen una tributación especial, ¿ya? Pero eso a modo general. Pablo, te paso aquí la Espera, palabra para temas de... vuelve un poco a la lámina anterior. Claro, Explica un poquito el tercer escenario, porque yo me imagino que, que debe ser una estructura muy habitual de inversión, porque todas las estructuras y todos los flujos de plata que salieron a partir del 2019 se estructuraron de la manera que estás poniendo aquí en tu tercer escenario, es decir, una persona tiene la sociedad chilena y la sociedad chilena invirtió en una sociedad en extranjero, que también en muchos casos puede ser sin una sociedad sin una sociedad chilena, sino que sí, claro. directamente una persona natural dueña de una sociedad canadiense o de Nucabo o en Luxemburgo o una sociedad da lo mismo, pero muchos deben haber estructurado las inversiones en Estados Unidos a través de una entidad intermedia. Entonces, comentar un poquito más que lamentablemente a partir de la vigencia del tratado, esta estructura de tener un intermediario entre Chile y Estados Unidos, lamentablemente pasó a ser un poco ineficiente, es decir, que aquí no aplica una reducción de tasa en el withholding tax americano por el hecho que el ultimate beneficial owner, como llaman los americanos, es decir, independientemente que el controlador final de la entidad intermedia canadiense, luxemburguesa en UK, sea un chileno, lamentablemente el tratado no permite hacer esa mirada transparente de la entidad intermedia. Explica un poquito más qué es lo que pasó ahí. Sí, te diría, Pablo, que hay que revisar varias cosas. Primero, que ese instrumento tenga una retención asociada, porque, insisto, hay un montón de, como nosotros también tenemos nuestra Sí, norma local, un sí, montón de exenciones sí. particulares, este instrumento Pero no la tiene. Entonces, básicamente asumiendo que esta holding tiene asumamos que una hay inversión una retención. en bienes raíces. Claro, hay una retención, claro, hay una retención de a los dividendos de un 30%, efectivamente. Eh, y esa retención, por ser esta compañía transparente, debería aplicar y no se podría en principio invocar el convenio con Chile. Eh, Generalmente esta estructura, como decís tú, Pablo, están pensadas para no generar rentas pasivas. Es decir, esto cuando aparece la cajita ahí de Chile, muchas veces son personas naturales que no controla ninguno. Entonces eso podría seguir siendo conveniente si es que los intereses en el fondo son más allá de lo tributario, ¿cierto? Que es, por ejemplo, diversificar tus inversiones afuera, mantener una holding de inversiones en el extranjero para otras cosas. Entonces, yo te diría que es importante revisitarlo, pero no es la única razón que uno podría llevar, ¿cierto?, para tener una holding de este tipo para invertir en bienes raíces o en compañía o en inversiones financieras en el extranjero. Entonces, sí, efectivamente, si es que hay un impuesto de retención asociado a esos dividendos, podría llegar a ser más conveniente una inversión directa desde Chile. Y para algunos clientes les parece interesante retornar los flujos a Chile de modo constante, y para esos clientes la verdad que es bastante conveniente o podría ser conveniente una estructura directamente de Chile. Hay otros que la verdad que estos holdings están pensados más a largo plazo y no tienen pensado retornar utilidades en Chile en el corto y mediano plazo, y ahí la verdad que la discusión es distinta, ¿cierto? Entonces, eso en términos Ujú. generales. Sí. Comenta también el hecho de que Estados Unidos tiene pocos tratados de doble tributación y Latinoamérica solamente con México y Venezuela, además de Chile. Entonces, para efectos prácticos, eh, si es Chile, México, Venezuela, para efectos prácticos es Chile y México probablemente, pero si eso implica que se nos abren oportunidades para competir con México como hub de inversión. Sí, claro, mira, nosotros ahí en Jamín hemos estado trabajando constantemente en eso, de tratar de buscar estructuras que lleven a ofrecer a Chile como hub financiero, hub de servicios, como holding de inversiones en la región. Tenemos nuestros problemas, el régimen de nuestro no es perfecto, pero sí se generan estructuras interesantes, ¿ya? Eh, Estados Unidos tiene varios convenios, Estados Unidos tiene muchos convenios, pero con la región, como tú decías, muy poco. México y, bueno, y Venezuela, que lamentablemente no se utiliza mucho. Eh, pero Estados Unidos tiene un tema que al final es que sus convenios generalmente tienen cláusulas de limitación de beneficios. Es el concepto técnico, es decir, exige estándares muy altos para poder invocar los beneficios del convenio.
¿ya? Entonces hay que tener sustancia, hay que ser generalmente una compañía residente ahí con un montón de requisitos. Entonces, no, no en todas las estructuras donde haya una sociedad en Estados Unidos se va a poder usar el convenio con Estados Unidos. Ya no sé si ustedes han visto ahí estas típicas estructuras de startup que arman sociedades en Delaware, ¿cierto? Y se abren en bolsa. Generalmente esas sociedades son holding, no tienen nada más, y muchas veces no cumplen estos requisitos de LOB, de limitación de beneficio. Entonces, hay que tener ojo con eso. Cuando uno vea una cajita en Estados Unidos, hay que hacerle el doble clic de si efectivamente se cumplen estos requisitos o no. No sé, Benjamín, ahí si tú quieres complementar con lo que has visto. No, sí, o sea, quizás simplemente agregar que es verdad, o sea, una cosa es, como decíamos, tener el convenio, presencia en ambos países, y otra cosa efectivamente es cumplir con todos los requisitos de sustancia, que por un lado, claro, están los requisitos formales en Chile, que es tener el certificado de residencia y la declaración jurada, pero cada vez está siendo más importante tener más sustancia en el otro país. Y particularmente en este convenio hay una cláusula dedicada a eso, que es todo un test con un árbol de decisiones, que es para ver si es que uno puede ser sujeto de los beneficios del convenio o no. Sí. Pablo, te paso la palabra para personas naturales, ¿cierto? Que esto tiene un impacto bien profundo en Sí, personas pensando irse a Estados Unidos a radicar ahí. sí. A ver, como ustedes saben, el tema de pérdida de residencia fiscal en Chile fue un tema bastante de moda entre el año 2020, 2021, 2022. 2022 ya empezó a bajar un poco la presión a partir del plebiscito de esa fecha, de septiembre. Em, Dado que ya salió de la agenda el eventual impuesto al patrimonio, el eventual impuesto que se aplicaría a personas naturales con cierto monto de patrimonio. Em, y al mismo tiempo había mucho interés en entender qué había que hacer para perder la residencia. Como le digo, este tema ya no es tan recurrente, pero en todo caso, para recordar, la pérdida de residencia, dejar de ser residente chileno para efectos fiscales, eh, hay que mirar dos cosas: cómo salgo de Chile y cómo entro a Estados Unidos. Cómo salgo de Chile, se requiere haber cumplido con varias cosas. Primero, y el requisito básico, es la ausencia física por más de 183 días en 12 meses, em, que eso es el requisito básico. Es decir, si yo he estado en Chile por 300 días, no tengo ninguna posibilidad de considerarme como residente fiscal no chileno. Es decir, lo mínimo que tengo que cumplir es haber estado fuera de Chile por más de 183 días en un lapso de 12 meses. Adicionalmente a eso, tengo que cumplir otros requisitos que consisten básicamente en que mi residencia habitual no sea Chile. Por lo tanto, para alegar que perdí mi residencia fiscal chilena, no solamente tengo que haber dejado de estar 183 días en Chile, sino que poder acreditar que mi residencia habitual está en otro lado. Hasta antes del tratado con Estados Unidos, yo podía alegar que soy residente fiscal americano, em, para lo cual también tengo que cumplir con una serie de requisitos en Estados Unidos, que es haber estado más de 183 días, pero con un cómputo un poco distinto. El cómputo americano es un cómputo que te mira 3 años hacia atrás y ya toma una cierta proporcionalidad de días en cada uno de esos años. Para hacerlo simple, em, si uno está más de 120 días durante 3 años, en el fondo ya cumple con el requisito de considerarse residente americano. La gran diferencia, es decir, con y sin tratado, es que yo, para poder acreditarle a el fisco chileno que ya no soy contribuyente chileno, cuando estoy domiciliado en un país con el cual Chile tiene tratado de doble tributación, lo que tengo que acreditarle es que mi residencia habitual es el otro país. ¿Y cómo se acredita cuál es mi residencia habitual?
acreditando que mi residencia permanente, mi residencia habitual, está en ese otro país y no está en Chile. Al acreditar esta situación de hecho, es decir, que mi residencia habitual está en otro país, basta con eso. Eso es lo que se llaman las reglas de desempate que tiene un tratado. Me explico un poquito mejor. Si yo me quiero domiciliar fiscalmente en un país con el que Chile no tiene tratado de doble tributación, la forma que tiene Chile para determinar si yo soy residente fiscal chileno o no es buscando dónde está la fuente principal de mis negocios. Es decir, si yo vivo en Chile, pero he estado más de 183 días fuera de Chile y me voy a domiciliar a un país con el que Chile no tiene tratado de doble tributación, lo que Chile mira es dónde está la fuente principal de mis negocios. Es decir, si yo a pesar de estar fuera de Chile, todos mis ingresos siguen proveniendo de Chile, por mucho que yo esté fuera más de 183 días, sigo siendo residente fiscal chileno. Eso cambia si es que en el país donde me domicilié tiene tratado de doble tributación. En este caso, si yo me hoy, porque esto era distinto para los que se fueron a Estados Unidos antes del tratado. Hoy día con Estados Unidos, si yo estoy más de 183 días fuera de Chile y estoy en Estados Unidos, lo único que tengo que acreditar es que mi residencia habitual está en Estados Unidos. Ya no se pasa a mirar dónde está la fuente principal de mis negocios. Es decir, los tratados tienen una regla de desempate en que la primera regla es acreditar dónde está mi residencia habitual. Si yo acredito que mi residencia habitual está en Estados Unidos, no entro a los segundos test, que es, por ejemplo, la fuente principal de mis negocios. Esto es bien importante, porque hoy día para aquellas personas que buscan tener una residencia fiscal americana, lo que tienen que acreditar es que su residencia habitual ya no está en Chile y que por el contrario está en Estados Unidos. Ese es el gran cambio. Ahora, por otro lado, transformarse en contribuyente americano también tiene una serie de complejidades que hay que analizar bastante bien cómo hacerlo, porque para aterrizar en Estados Unidos, las personas naturales que quieran aterrizar en Estados Unidos y que tengan patrimonios relevantes, puede que la mejor manera de aterrizar en Estados Unidos no sea simplemente porque se cumplieron los días, sino que aterrizar en Estados Unidos debidamente estructurado en Estados Unidos, porque los impuestos americanos son bastante más complejos que los chilenos y también con tasas bastante más altas en algunos casos. Entonces, no basta con decir me voy a Estados Unidos, sino que probablemente la recomendación que escuchen es que antes de aterrizar directamente en Estados Unidos se hagan el aterrizaje sea cuidadoso para no caer directamente en un sistema bastante más complejo que el nuestro. Pero eso es, con ocasión del tratado, se simplifica que simplemente tengo que acreditar que ahora estoy domiciliado en Estados Unidos y no en Chile. Ese es el resumen. Sí, Yo creo que ahora, si quieren, podemos pasar a revisar las preguntas, Nicolás Benjamín, que nos hayan podido responder sí, con las explicaciones. hay varias, hay muchas, no sé si no vamos a alcanzar a todas, pero las que alcancemos. Hay una pregunta aquí de servicio que al parecer le interesó ahí bastante y esto le pasa a muchas compañías chilenas que pagan servicio a Estados Unidos y preguntan puntualmente por servicios en general y además por software, ¿cierto? Por SaaS específicamente, por Software as a Service. Y ahí comentarles que generalmente los servicios en general sí están afectos en Chile a un impuesto de retención, que generalmente es 35, pero puede bajar a 15, si es que son técnicos. Eh, Publicidad, ¿cierto? También cuando uno paga todas estas multinacionales americanas que proveen estos servicios, efectivamente podría haber un puesto de retención sin convenio.
Y ahora con convenio podrían en el fondo quedar exentos de tributación. Y eso efectivamente es así, para responder la pregunta que se nos hizo, pero hay que tener lo que comentamos un minuto, ojo con el IVA, ¿cierto? Ojo con el IVA porque podría aplicar IVA a ese flujo al ser ahora un flujo exento de impuesto adicional. Muchas industrias el IVA no le impacta profundamente, pero hay otras industrias, bancos, salud, ¿cierto? Que sí sigue siendo un efecto importante el potencial IVA aplicable a esos flujos. Eh, el software en general, igual, para que lo tenga presente ahí la persona que hizo la pregunta, los SaaS sí, en general, califican para una exención local, chilena, sin convenio, ¿ya? Que se tratan como software estándar y eso implica que bajo norma local y no bajo convenio, de todas formas están exentas de impuesto adicional, ¿ya? Salvo ciertas excepciones que se modifique el software y hay cosas ahí que pueden cambiar esa conclusión, pero esa es o que se comercialice, pero eso es en términos generales. No sé si hay alguien más, Benjamín, pudiste ver otra pregunta de las muchas que están llegando. Sí, yo creo que se Estaríamos repitió con copia de la harto. presentación, perdona eso, nos ha llegado un montón esa pregunta. Sí, vamos a enviar la presentación para que sepa. Sí, y hay, en el fondo, sobre todo, para ayuda a memoria de las tasas. Y se repitió harto una pregunta cuando estábamos revisando la estructura, ¿ya? Y cuando teníamos esta sociedad transparente entre medio, que voy a hacer, por ejemplo, Canadá, si es que esta remesa que iba a ir con tasa de no convenio, digamos, por ejemplo, un dividendo que está afecto a un 30, ese impuesto puede ser utilizado como crédito en Chile, y la respuesta es, en general, sí. ¿Ya? Por un sistema local de acreditación en Chile que es bastante flexible y se pueden acreditar impuestos de terceros países. Claro, pero cuando son indirectos, en un tercer país exige este umbral de un 10%. Entonces, igual es importante Sí. ver el fondo el porcentaje de participación de ese activo subyacente para complementarte ahí, Benjamín. Sí. Em, ya, Pablo, esta es para ti. Soy residente de Estados Unidos, pero todos mis ingresos y patrimonio están en Chile. ¿Dónde debería definir mi residencia fiscal? O sea, ese es un buen caso. Si una persona es residente fiscal americano y tiene bienes en Chile, la residencia fiscal sigue siendo Estados Unidos. Independientemente que por las rentas chilenas se tendrán que pagar impuestos en Chile, los que correspondan, pero la residencia fiscal en ese caso sigue siendo Estados Unidos. Eso no hay mucha duda. Además de que también en Estados Unidos, recuerden que uno de los pocos países, yo no conozco otro, que califique como residente fiscal a un americano aun cuando no viva en Estados Unidos. Entonces, con mayor razón, si una persona vive y reside en Estados Unidos, va a ser residente fiscal americano y no chileno, sin perjuicio que por la renta chilena se pagan los impuestos en Chile, pero se acreditarán en Estados Unidos como corresponde. Sí, aquí hay otra que nos pide un poquito más antecedente de esta liquidación al vender la totalidad de activo inmobiliario. La verdad, y Elías hace esa pregunta, la verdad que no es más que eso. En el fondo, cuando una compañía, una corp, vende los activos, paga el 21% de impuesto corporativo en Estados Unidos y en el fondo lo natural sería distribuir esos dividendos, ¿cierto? Y estar afecto a la tasa de retención de un 30%, si no se puede invocar un convenio en la estructura que vimos, o un 5 o un 15 en caso que se pueda invocar el convenio con Chile. Eh, la estructura típica americana, para evitar esa situación, para evitar ese withholding a los dividendos, es que la compañía se liquida. Ya se liquida, se disuelve y dentro del proceso de liquidación se reparten en el fondo los beneficios, las utilidades que resultan de esa liquidación y eso cambia la naturaleza de la renta para efectos americanos y ese cambio de naturaleza implica que no va a efecto a impuestos de retención. Pero de nuevo, es una estructura que si bien funciona, implica una ingeniería logística legal mayor porque hay que estar liquidando sociedades. De todas formas, igual no es la experiencia nuestra al menos no es un término de giro chileno, es un poquito más sencillo. No sé, Benjamín, si pudiste ver otras, estoy repasando algunas. A ver. A ver, una que estaba bien al comienzo, simplemente quizás para aclarar, porque yo lo comenté, que esto del artículo 107, ¿cierto? Y que hoy día, o sea, todavía sigue existiendo el 107, pero el 107 como lo conocíamos, que es
la venta de acciones de sociedad anónima abierta en bolsa no estaba afecta a tributación y hoy día está afecta a un 10. En el caso de que el accionista o el vendedor de esa acción sea un contribuyente americano o una persona natural o jurídica que se pueda acoger al convenio, podría seguir estando exenta, ¿ya? Entonces es una súper buena noticia, pero para el vendedor americano, ¿ya? Claro. Eso, yo creo que estamos Sí, estamos justos en en la hora. la hora. Yo le diré que como comentario general, em, este nuevo tratado con Estados Unidos es una muy buena noticia, sin duda. Em, Tener un tratado de doble tributación con uno de los países donde se concentra probablemente la mayor cantidad de inversiones, eh, por lo menos por parte de personas de alto patrimonio, especialmente en instrumentos financieros y en bienes raíces en Estados Unidos. Eso va a implicar, eso no significa que las estructuras que se tenían armadas para hacer esas inversiones quedaron obsoletas, es decir, la estructura Chile, eh, país intermedio, y luego Estados Unidos, que era una estructura muy eficiente por una serie de razones hasta antes del tratado, no significa que ahora ya no siguen siendo válidas con ocasión del tratado, pero probablemente convendría revisarlas. Como dijo Nicolás, muchas de las razones para tener una sociedad intermedia antes de hacer la inversión en Estados Unidos eh, tienen un propósito de protección de inversión, tienen un propósito de riesgo país, Chile, y también tienen un propósito de renta pasiva. Entonces, muchas de esas razones son las que recomiendan no tener la inversión directa en Estados Unidos. Aquí quiero recalcar un punto. Lo que no es recomendable bajo ningún punto de vista es una persona natural invirtiendo directamente en Estados Unidos sin ningún vehículo intermedio. ¿Por qué? Porque eso tiene un impuesto americano, un impuesto a la herencia en Estados Unidos. Por lo tanto, las inversiones americanas se recomienda hacerlo a través de un vehículo intermedio y no directamente a la persona natural. La pregunta es entonces, ¿esa persona natural dónde la pongo? ¿La pongo en Chile o la pongo en el extranjero? La respuesta habitual entre el 2019 y el 2023 era que esa entidad intermedia estuviera fuera de Chile. Si está fuera de Chile, viene la segunda pregunta. Esa sociedad intermedia que invierte en Estados Unidos, si yo la controlo, si tengo más del 50% y la inversión que tengo no es una inversión operativa, sino que es instrumentos financieros o algo que yo no controle, significa que eso genera tributación inmediatamente en Chile sobre base de vengada directamente. Por lo tanto, el poner un vehículo intermedio muchas veces tiene que ver con rentas pasivas. Hoy día, con el tratado, esas estructuras pueden seguir siendo eficientes, pero puede valer la pena revisar si directamente no conviene eliminarla para aprovechar las mejores tasas de retención. Y como decíamos, eso va a depender de una serie de variables. Si el vehículo que yo tengo es para un patrimonio que quiero que se reinvierta permanentemente o porque necesito los flujos en Chile. Esa variable es clave. Si los flujos los necesito en Chile, entonces la variable de el crédito aprovechable en Chile es súper relevante. Pero como les digo, eso ya es un Sí. análisis un poquito más en detalle. ¿Mm? Un comentario bien cortito, Pablo, y mira, que nos están preguntando si que portafolio loan, si podría ser directo, y la respuesta es sí, que son instrumentos bien específicos en Estados Unidos. Y quizá un comentario, Pablo, de un poquito, ojalá, de optimismo, que si resolvemos un poquito como país nuestros temas y damos estabilidad, yo creo que sí se abre una oportunidad relevante para Chile para ser un hub de inversión, un hub financiero, un hub de servicios. O sea, esto se puede transformar en una gran oportunidad para Chile, pero como sabemos, no todas las variables de decisión son tributarias, de hecho es probablemente de las menos importantes en este tipo de cosas. Pero sí se nos abre una oportunidad grande para ofrecernos como país para este tipo de estructuras multinacionales que tengan intereses en la región,
Entonces ahí creo que es importante que con nuestros embajadores como Benjamín afuera podamos promover a Chile en ese sentido. Eso. Eso es. Bueno, les agradecemos mucho que hayan participado y los invitamos a revisar los programas de gobierno corporativo que tenemos en el Instituto de Directores. Como les dijimos, nosotros tenemos registrados los mails de todos los que se incorporaron a este webcast, así que a través de esa misma dirección les vamos a hacer llegar la presentación. Ahí están los datos de nosotros tres para cualquiera de ustedes que quiera poder profundizar o alguna aclaración más en especial de algún punto que hayamos tratado en la conversación de hoy día. Eso es, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Temen. Chao, gracias a todos.